A ver, que nadie se engañe, esta no es la típica historia de magia y castillos, para nada. Esta es una historia de fracasos estrepitosos, de traiciones que duelen y de cómo, a veces, un imperio nace de la más profunda desesperación. Venga, vamos al lío. Todo, absolutamente todo, empieza con esto. $40. Ni uno más, ni uno menos. Eso es todo el capital que tenía Walt Disney en el bolsillo cuando se plantó en Hollywood con la idea de cambiar el mundo del entretenimiento para siempre. Y claro, la pregunta es obvia. ¿Cómo es posible que 40 míseros dólares y una maleta con una muda de ropas se conviertan en todo lo que es Disney hoy? Pues la respuesta, ya les adelanto, tiene bastante poco de cuento de hadas. Empezamos por el principio, y el principio es un fracaso. Pero no un fracaso cualquiera, no. Uno de esos que te hunden y que habrían hecho que cualquiera tirase la toalla. Para él, sin embargo, solo fue el pistoletazo de salida. Hay que imaginarse la escena. Tienes 21 años y profesionalmente estás acabado, arruinado. Su primer gran sueño, su primera empresa de animación, la Avogram, se había hundido por completo. Estaba en la más absoluta bancarrota. Y aquí está la mentalidad que lo explica todo. En 1923, con ese desastre a sus espaldas, se sube a un tren solo de ida. Destino, Hollywood, con sus $40 y, a pesar de todo, con una fe ciega, una certeza casi irracional de que iba a triunfar. Ahora pasamos a un momento que lo cambió todo. Porque si el primer fracaso fue duro, lo que vino después fue mucho peor. ¿Consiguió el éxito? Sí, pero justo en la cima llegó la puñalada por la espalda. Consigue crear un personaje, Oswald, el conejo afortunado, que lo peta. Se convierte en un éxito brutal. Y claro, con la moral por las nubes, se va a Nueva York para renegociar su contrato, sintiéndose el rey del mambo. No tenía ni idea de la que se le venía encima. Imaginen el shock. Tuvo que ser demoledor. De un día para otro, se lo habían quitado todo. Y no es una forma de hablar, es literal. Su creación, los derechos y, lo más doloroso, a todo su equipo de animadores. Se los habían fichado a sus espaldas. De nuevo, se quedó en la nada, a cero. Y este es el verdadero punto de inflexión. En ese larguísimo viaje en tren de vuelta, solo y humillado, algo hizo clic en su cabeza. Toda esa rabia, toda esa impotencia se transformó en un juramento. Una promesa que se hizo a sí mismo y que lo definiría para siempre. Nunca, nunca más trabajaría para otros. Y es curioso cómo funciona la mente humana, porque justo en ese momento de oscuridad total, cuando todo parece perdido, es cuando aparece la idea más brillante de su vida. Una idea que nació, literalmente, de la desesperación. La situación era crítica, de vida o muerte para el estudio. Sin un personaje y sin equipo, estaba sentenciado al cierre. Necesitaba un héroe, un salvador. Y lo necesitaba para ayer. Y ahí está la magia de la creatividad. ¿Dónde surge la idea? Pues en el mismo tren de la derrota. Se pone a garabatear en un cuaderno. Y de repente se acuerda de los ratoncillos que correteaban por su antigua y ruinosa oficina de Kansas City. Y de ahí, de ese recuerdo, dibuja un ratón. Primero lo llama Mortimer, pero a su mujer le pareció un nombre horrible. Y fue ella quien sugirió Mickey. Pero un dibujo ya no era suficiente. El cine sonoro había llegado para quedarse, así que Mickey tenía que sonar. Y aquí viene otra de sus locuras. Se lo jugó todo a una carta. Vendió su coche, hipotecó su casa, todo para sincronizar el sonido en un corto llamado Steamboat Willie. Una apuesta de todo o nada, pero cuando el público en el cine escuchó ese silbidito, supo que había ganado la partida. Y aquí es donde vemos que lo suyo no era suerte, sino un patrón de conducta. Porque una vez que se salvó, ¿se relajó? ¿Qué va? Ahí es cuando empezó a tomar riesgos que todo el mundo a su alrededor consideraba una auténtica y soberana locura. Hay que ponerse en situación. Un largometraje hecho enteramente de dibujos animados, en esa época era algo impensable, ridículo. Toda la industria de Hollywood se reía de él. De hecho, al proyecto lo apodaron con bastante sorna la locura de Disney. Y la locura fue a más, en dos grandes actos. Primero, se lo vuelve a jugar todo a una carta con Blancanieves, una producción que costó $1,5 millones de la época, en mitad de la Gran Depresión, una salvajada. Y cuando funcionó, redobló la apuesta. Soñó con algo que no existía, un parque temático, un lugar donde la fantasía se pudiera tocar. Por supuesto, a la idea de Disneylandia también la llamaron otra locura más de Disney. Pero para entonces él ya había aprendido una lección vital. La noche del estreno de Blancanieves vio al público en el cine llorar de emoción. Y ahí lo entendió todo. Él no estaba vendiendo dibujos, estaba vendiendo emociones. Y las emociones eran un material de construcción muy poderoso. Y con esto llegamos a su transformación final. Ya no era solo un animador, ni un productor de cine,
se había convertido en algo mucho más grande, en un arquitecto de sueños a escala masiva. Tuvo una visión de negocio que nadie más vio. Mientras los otros estudios de cine veían la televisión como el enemigo a batir, él la vio como un caballo de Troya para meterse en todos los hogares. Entendió que la magia no tenía por qué terminar cuando se encendían las luces del cine. Mickey podía estar en un reloj, en los cereales del desayuno, en casa. Y su ambición parecía no tener fin. Cuando ya lo había conseguido todo, se embarcó en su último gran sueño, Epcot. Y ojo, no era un parque temático, era un prototipo de ciudad del futuro, un experimento social a gran escala, siempre mirando más allá, siempre forzando los límites de lo posible. No llegó a ver Epcot terminado, pero en el fondo ya daba igual. El legado que dejó era mucho más grande que cualquier edificio. Era la idea de que la imaginación puede construir mundos. Y pensar que todo empezó con ese pequeño ratón nacido de la derrota. Al final, toda esta increíble historia se puede resumir en esa frase, que de la bancarrota, de la traición y de la desesperación más absoluta puede nacer un imperio. El único requisito es tener la osadía de soñarlo.